quería un rey. El pueblo lo deseaba y Dios les mandó a Saúl. Y aún Dios diciéndole que Saúl no iba a ser ese hombre como que perfecto, iba a equivocarse. Aún así el pueblo clamó que Dios regalara un rey. Dios les dio a Saúl a este pueblo. El profeta Samuel ungió a Saúl como rey, pero sus hechos fueron malos ante los ojos de Dios. Los filisteos tenían una gran pelea con el pueblo de Dios, pero ya la presencia de Dios se había apartado del rey Saúl. Un hombre llamado David, que estaba ahí, que cuidaba las ovejas, y Dios lo había elegido a él como rey, porque tenía un corazón agradable a los ojos de Dios. Y fue el profeta Samuel a la casa. Y todos sabemos, queridos hermanos, que el papá no lo tenía como muy en cuenta, porque llegó Samuel y empezó a llamar a los hijos. Llamó a cada uno de sus hijos, queridos hermanos, y ninguno de ellos era, pero Samuel decía, es este, es este. Esto lo podemos encontrar en el libro de Samuel, 1 y 2 de Samuel, queridos hermanos. Toda la historia del rey David. Él los mandaba a llamar. El Señor le dijo que no se fijara en las apariencias, porque Él veía el corazón. Queridos hermanos, la fiesta y la cena no se empezarían si David no estaba. Porque cuando ya terminó, Él le dijo, ¿no tienes otro hijo? Y él dijo, sí, está David allá, el que cuida las ovejas. Le dijo al profeta Samuel. Dijo, bueno, no empezaremos esta cena antes que llegue él. David era un joven apenas, pero ya Dios estaba eligiéndolo para ser rey, porque era una persona que, aunque estaba guardando las ovejas allá, estaba escribiendo salmos, estaba tocando el arpa, estaba danzando, estaba cantando. Porque eso es lo que es David, un guerrero de Dios, un adorador, un salmista, un poeta del Señor. Y lo mandaron a llamar porque a veces tú te tienes por allá apartada, te tienes solita, pero el Señor te va a mandar a llamar, querido hermano. Te van a ungir, querido hermano. Ungió el profeta Samuel al rey David, pero enseguida no fue rey. Eso no fue enseguida. Él lo ungieron con un aceite, queridos hermanos, en su cabeza. Comenzaron la cena, querido hermano, y al rey Saúl lo atormentaba un espíritu. Pero dice la palabra de Dios que David fue y lo vinieron a buscar, aún sin saber que él era el rey, que iba a ser el próximo rey. El Saúl no lo sabía. El espíritu que lo atormentaba, querido hermano, David lo calmaba a través de la adoración de los salmos, cantando con un arpa. Y el espíritu se le iba a calmar. Está viendo lo que tú estás haciendo, aunque estés por allá arrinconadito como David. Y Dios te va a ungir y te va a usar grande y poderosamente. Oraba con el arpa, y muchas personas van a sentir esa presencia de Dios con solo tú llegar a sus casas, con solo tú tocar para Dios algún instrumento o una oración, orar por alguien. Van a sentir esa presencia de Dios, queridos hermanos, para que sean liberados de sus cadenas. Entonces dice que David enseguida no fue rey, porque las cosas no son fáciles, queridos hermanos. Para llegar a las promesas de Dios hay que pasar primero entrenamientos, procesos. David se convierte en un héroe nacional después de ser ungido por Dios, porque todo lo tenemos es cuando tenemos la unción de Dios. Mientras no tengamos esa unción de Dios, ni la presencia de Dios vaya con nosotros, no va a haber nada. La presencia de Dios va con nosotros, queridos hermanos, entonces vamos a conquistar grandes cosas. Uno de los guerreros de Saúl quería enfrentarse a Goliat, un gigante filisteo, el mejor de todo el ejército filisteo. Yo sé que tal vez has escuchado esta historia, pero el Señor quiere que te quedes aquí para, te ha dotado de poder, te ha dado autoridad. David madrugó y dejó las ovejas al cuidado de otros. Se puso en camino llevando consigo las provisiones que le encargó Jepsé, o sea, su papá. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía para salir a la batalla. Lanzaban gritos de guerra y los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Era una guerra muy grande, queridos hermanos, era una guerra de terror. Es algo que aquí lo estamos contando, pero allá se puede sentir lo que se sentía en el pueblo de Israel. Porque ellos se tenían que volver esclavos del pueblo filisteo si perdían la batalla. Y no era una batalla de muchos hombres, sino que después el rey Aquís, queridos hermanos, pide una sola persona
para que venza a Goliat. Mientras hablaba con ellos, este guerrero llamado Goliat salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar. O sea, él estaba desafiando al Dios de Israel con palabras obscenas, con palabras groseras. Tú no puedes escuchar lo que digan tus enemigos. Tú tienes que hacerte oído solo, porque hay una palabra verdadera y esa es la palabra de Dios. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo, queridos hermanos. Cuando nosotros vemos tantos problemas en nuestra vida, tantas cosas gigantes en nuestra vida, pensamos que no vamos a poder salir de ella y nos llenamos de miedo, queridos hermanos. Pero Dios quiere que nosotros dejemos todo ese miedo y toda esa angustia y confiemos en que su presencia va con nosotros y que cuando Él está con nosotros podemos vencer, queridos hermanos, todas esas dificultades y todos esos problemas. ¿Vieron esto? Huyeron. Que ha salido, ha venido a desafiar a Israel, a quien sea muchas riquezas, a quien sea capaz de vencerlo. El rey le dará muchas riquezas y le dará a su hija como esposa y liberará a la familia de pagar tributos. Ante algo así, cualquiera diría, yo venzo, ¿verdad? Pero yo no creo que a David lo movía eso. Él lo movía ese amor, esa pasión, ese amor ferviente por el Dios de Israel, que él amaba, que él ama y tenía ahí en su corazón. Él va en nombre de Dios, queridos hermanos. Y yo quiero decirte, Eliab, el hermano mayor, le dijo a él que qué fue a hacer allá. En el capítulo 22, en el versículo 28 del capítulo 17. Se enfureció, no confiaba en su hermano, queridos hermanos, no confiaba en lo que Dios podía hacer en su hermano, pero Dios sí sabía porque Dios le había ungido a él. Y aunque este era un guerrero con experiencia, David apenas era un guerrero de Dios con su propia armadura. Recordemos que David era un pastor de ovejas, queridos hermanos. Esta es una palabra muy grande. Él se apartó del hermano de él y le dijo que, ustedes saben que él dice que él mataba un oso cuando lo veía en el camino, veía un león. Entonces había librado a David de las garras del león, del oso, pero ahora lo iba a librar de un filisteo atrevido que estaba desafiando casi toda la batalla. Estaban humillando tanto al pueblo de Israel que ni siquiera querían una batalla entre muchos, entre todo un ejército, sino una sola persona eligiera para vencer a ese filisteo. El Señor que me ha librado de las garras del león y del oso también me librará de las manos de este filisteo. Entonces Saúl le dijo, anda pues, que el Señor te acompañe. Hizo que lo vistieran con la misma ropa que él usaba y le pusieron un casco de bronce que cubriera toda la coraza. Finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa. Trató de andar así porque no estaba acostumbrado a eso. Queridos hermanos, aquí es donde yo quiero llegar. Este es el mensaje. David no se sentía bien con esa armadura porque esa no era su armadura. Se quitó todo aquello. Porque cuando tú quieres usar la armadura de otro, no te va a salir bien. Porque esa no es tu armadura. Esa no es tu esencia. Esa no es la gracia que Dios ha colocado en ti. Porque Dios te ha dado una gracia especial a ti y a mí. Una gracia que va a conquistar millones de vidas con la presencia del Señor. Porque si la presencia de Dios no está, nada va a pasar, queridos hermanos. Porque lo más valioso es la presencia viva de Dios en nuestra vida, queridos hermanos. Entonces él se quitó todo y escogió 5 piedras lisas y su honda. Esta es la armadura, esta es la esencia de David, queridos hermanos. Y con ella venció a Goliat. Dice que le tiró una piedra, que tú te lo puedes seguir leyendo, queridos hermanos. Y aquí le dio en la frente y se vino de frente, queridos hermanos. Porque tú con la presencia de Dios, tu propia armadura, tu propia esencia, tú vas a conquistar todo lo que Dios desea que tú conquistes. Que derribes todo lo que Dios quiera que derribe.